El día de hoy voy a empezar con el tema de adicciones, que se va a grabar en 4 partes porque es un tema sumamente extenso. Yo voy a tratar de manejar lo más sencillo y lo más comprensible posible. No hay un lugar en el mundo en donde no exista el problema de adicción. Pero bueno, vamos a ver una cosa. La adicción como tal no es una enfermedad. Ya cuando hablamos de adicción estamos hablando de una enfermedad. Pero la adicción como tal no se presenta de la noche a la mañana y este es un punto sumamente importante. No podemos considerar a una persona que toma alcohol ya como alcohólica o una persona que consume medicamentos de control como un fármaco dependiente o una persona que consume drogas de abuso como un adicto. No, porque muchas veces la gente llega a tocar ese tipo de tóxicos, mas no desarrolla la adicción. Entonces quiere decir que hay un proceso dentro de la enfermedad que se va a presentar y que va a ir avanzando y a veces de manera tan lenta que los que son más cercanos a la persona, los más involucrados o los que tienen más interés son los que menos se dan cuenta porque hay una costumbre. Los seres humanos tenemos la capacidad de acostumbrarnos a todo y muchas veces nos acostumbramos y tenemos al adicto, al alcohólico, al fármaco dependiente a un lado, dormimos con él, comemos con él, platicamos con él y no nos estamos dando cuenta de qué es lo que está pasando. A veces el entorno más lejano se da cuenta y nos lo dice, pero decimos no está pasando. Entonces, a mí me gustaría empezar este video con el primer punto, que va a terminar en el punto de la adicción, que es la enfermedad. Y el primer punto es el uso. Y el uso es el primer contacto que tenemos con el fármaco, con la droga o con el alcohol. Ese primer uso. Si es en el caso del fármaco, vamos a entender que ese fármaco debe de ser administrado por un médico especializado, que es un psiquiatra, y que en base al trastorno, a los síntomas que está presentando el paciente, le va a dar un medicamento en una dosis adecuada por un tiempo determinado. Hasta ahí estaría todo muy bien. En el caso del alcohol, pues es coloquial el consumo porque regularmente el ser humano empieza consumo de alcohol con los amigos, cuando cumple 18 años, que a veces toman un poco antes, o con la familia, porque también la familia, en muchas ocasiones, somos promotores del consumo de alcohol. Somos promotores, lo ponemos enfrente y esto no quiere decir que la familia no pueda consumir alcohol. Quiere decir que la familia tiene que educar al joven y hacerle entender que hay cosas a las que no puede acceder, no nada más el alcohol, a otras cosas también, si no tiene la edad adecuada, si no tiene la maduración física ni la maduración mental. Entonces, en el caso del alcohol, la mayoría de las veces empieza por el convivio, simplemente me junto con mis amigos, con mis primos, es la fiesta en casa y entonces está el consumo y lo uso. A veces teniendo la edad, a veces no teniendo la edad. Y muchas veces como padres caemos en el error hasta de celebrarle al hijo de que, ay, fulano o fulana de 14, 15, 16 años se tomó unas copas. No debe de ser, no es adecuado, porque todavía no tiene la edad. Y finalmente el tóxico, no importa la edad que sea, va a tener un efecto sobre el sistema nervioso central, va a alterar. Y la primera alteración que va a hacer al físico del ser humano va a ser agradable. Entonces ese es el uso, ¿sí? Vamos partiendo de ahí. Primero es uso. En el caso del medicamento, muchas veces, si la persona ya trae cierta tendencia a desarrollar una adicción, la persona va a abusar, aunque el psiquiatra le diga este medicamento para sentirte relajado, para prestar atención, para X cosa, lo vas a tener que tomar una dosis así, cada determinado tiempo. Si la persona trae tendencia, lo que va a hacer es que va a abusar del medicamento. ¿Okay? Entonces, es en el caso del medicamento. En el caso de la droga, es otro tema muy diferente. Muy, muy diferente. ¿Por qué? Porque en el alcohol, cualquier cosa que consumamos que contenga alcohol, si checamos, va a decir tanto consumo de alcohol. Si es el medicamento, la caja va a decir cuánto trae del medicamento controlado. En el caso de las drogas de abuso, ninguna lo dice. Ninguna lo dice. Puede traer lo que sea de tóxico y la persona lo consume, pero ni siquiera sabe lo que está consumiendo y entonces el impacto
que esto va a tener en su sistema nervioso central, en su manejo de pensamientos, en sus emociones y en su conducta, va a tener una alteración total. Entonces vamos entendiendo. Una cosa es el alcohol, que sí nos marca qué cantidad. Otra cosa es el medicamento, que también nos marca. Y otra cosa muy diferente y muy separado son las drogas de abuso. Y esas son las de mayor riesgo. Entonces, el uso es pues algo sumamente delicado que los seres humanos hacemos, sobre todo en la juventud, y que no sabemos hasta dónde va a llegar. Una vez que la persona lo prueba, es muy difícil que un joven, una chica que consuma sobre todo drogas de abuso, lo haga por una sola vez. Es muy difícil, porque muchas veces ni siquiera el primer consumo tiene un efecto ante ese organismo, porque es un organismo nuevo, es un organismo limpio, entonces muchas veces no va a haber consumo. Yo que trabajé con jóvenes adictos, adultos y mujeres, me decían, Isabel, es que yo la primera vez que consumí no sentí nada. Y hasta dije, no, pues me están engañando. Y entonces volví a consumir. ¿Por qué? Porque la intención era sentir aquello que me dicen que debo de sentir. Y entonces la persona vuelve a consumir. Y ese es el uso. La diferencia es que el uso puede ser muy prolongado. Muy, muy prolongado, porque estamos ante un organismo limpio, con una persona que no está contaminada y entonces tiene una resistencia para poder soportar. Y ese uso puede ser sumamente prolongado. Entonces, ese es el primer paso y es bien importante entenderlo, que el primer paso peligroso que puede llevar a una adicción es el uso. Evitar que la persona tenga ese primer uso a nivel social, familiar, cultural, es casi imposible. ¿Por qué? Por ejemplo, si nos vamos a la cultura mexicana, todos lo celebramos con alcohol, que la cheve, que la carnita asada, que el cumpleaños, que el bautizo, que el esto, que el aquello, está presente el alcohol. Entonces, evitarlo va a ser muy, muy difícil. Por lo mismo, eso nos obliga como adultos, como padres, como tutores de un joven a poner más atención, a no celebrarle y a tener un control y decirle lo que está pasando. Otra cosa, si en la familia ha habido problemas de adicción, ese joven tiene la obligación y el derecho de saberlo. Y muchas veces por los famosos secretos familiares no decimos lo que está atrás de nuestra familia. Y el joven tiene que saber que viene de un abuelo alcohólico, de un bisabuelo, porque la afección puede ser hasta 5 generaciones atrás de un bisabuelo. Y adicción a cualquier cosa. Yo estoy hablando de tóxicos, pero hay adicción al juego, a la limpieza, al sexo y a N situaciones. Él tiene que saber cuál es la historia de su familia, para que también tome conciencia, tome responsabilidad de sus actos. Entonces, tener mucho cuidado con ese primer uso. No regañar, no espantar, no castigar, simplemente hablar. Y para hablar con un joven hay que bajarnos a la altura. Hay que hacer que él entienda que lo que estamos haciendo es para ayudarlo, no para asustarlo, no para regañarlo, sino para ayudarlo y que se haga consciente de cuáles son las consecuencias que puede llegar a tener, en base a todo lo que corresponde, si es mexicano, si viene de familia adicta, si tiene un grupo de amigos adictos. Eso es otro tema muy importante, porque dicen muchas veces los papás, a mí me decían, oye Isabel, pero es que pues si la adicción no es contagiosa, pues no es contagiosa físicamente, pero en el ambiente sí lo es. Y si ese jovencito está conviviendo con chicos, con chicas que están consumiendo, a lo mejor al principio le parece desagradable o no le gusta, pero a fuerza de convivir va a empezar a verlo como algo normal. Y en algún momento puede sentir la curiosidad de saber qué se siente. Entonces hay que tener cuidado con nuestros hijos cuando son pequeños, tratar de que tengan un ambiente lo más parecido a lo que es su núcleo familiar. No que se junte con personas que tengan otro tipo de prácticas, porque ahí puede empezar el problema. Entonces, bueno, empezando con las adicciones, ya dije, tóxicos, fármacos, alcohol, el primer paso es uso. Y es casi inevitable que eso suceda, porque es parte de la cultura, es parte del ser humano
El alcohol está permitido, legalmente está permitido, y los medicamentos pues no nomás están permitidos, son necesarios. ¿Por qué? Porque curan enfermedades, entonces no podemos evitarlos. Pero hay que tener mucho cuidado, y las drogas de abuso no están permitidas, no están controladas, no tienen vuelvo a repetir, no tienen un control de producción, y entonces esos jóvenes no saben qué se están metiendo. Y ese tóxico que está entrando al cuerpo, obviamente, va a generar repercusiones que posteriormente se van a ver. No se van a ver en el primero, segundo, tercer consumo, a menos que ese primer consumo sea con heroína. Entonces sí, porque la heroína es fatal para el organismo. Y hay personas que sí ya traían la carga, podríamos decirlo, biológica, hereditaria, si se pudiera decir, de que padres consumieron heroína. Muchas personas en el primero o segundo consumo de heroína quedan atrapadas. Lo que no pasa con las otras drogas. Las otras drogas necesitan su proceso de crecimiento, y eso lo vamos a ir viendo en los siguientes videos. Entonces, sí me gustaría que en este primer video les quede muy claro que el primer paso es el consumo, que ese consumo puede ser a fármacos, alcohol y a drogas. Y ese uso es el que nos puede llevar, si lo dejamos pasar, si no lo vemos, nos puede llevar a la vuelta de un tiempo, a veces corto, a veces largo, pero finalmente a la misma consecuencia, que es la destrucción del ser humano. Entonces yo espero que este primer video les ayude a quien lo vea, jóvenes, estudiantes, maestros, que también los maestros ahorita tienen una carga impresionante con los alumnos, porque muchas veces tienen que generar conciencia que no se está generando en casa. Alumnos, médicos, psicólogos, adictos, padres, madres, a todo el mundo le puede servir saber esto. Nadie se hace adicto de la noche a la mañana. Nadie. Es un proceso que inicia con el uso. Bueno, pues yo espero que este video les sirva a toda la audición, que lo vea, y pues si me quieren seguir, yo encantada de la vida. Y el siguiente video va a ser hablar ya no sobre el uso, sino el abuso. Y ahí vamos, poquito a poco, para llegar a la adicción. Que tengan muy buen día. Me da mucho gusto para los que vean este video, que sepan que son los primeros que están viendo el primer video que estoy grabando, que yo espero que sea el primero de muchos. Que tengan muy buen día. Muchísimas gracias por su atención.